Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hola Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo están las cosas? Hola a todos los que Hola Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está todo allá? Muy pero muy bien, un día de verano en realidad, como 30 y no sé cuántos grados, pero un calor bárbaro. Bueno. Le damos un abrazo, le damos un saludo muy grande a María Padín, que nos saluda desde la ciudad de Rosario. Y bueno, y vamos a hablar un poco hoy del tema de Milei con Sergio Rossi, profesor y director de la revista de Puño y Letra Web, que va a venir enseguida. Y mientras tanto nosotros vamos a empezar con algunas cosas interesantes que tenemos para hoy. Lo primero que yo quería hacer, Osvaldo, era comentarte una pequeña experiencia que tuve esta semana, que se conmemoró el 21 de septiembre, el Día de la Primavera, ¿viste? Entonces, apareció por ahí dando vueltas un meme que decía, bueno, el de la peluca te regala un voucher de 3.000 pesos para tus estudios. Ahora solamente te faltan 2.997.000 para que termines de pagar. Y yo hice una publicación en las redes sociales contando un poco mi historia, Osvaldo, que me formé en Derecho con vos en la misma facultad. Demoré un poco más que vos, claro. No era un alumno no era un alumno tan aplicado. No, viajabas mucho. Estabas muy seguido en Brasil, Ramiro. Y bueno, vos sabés que dicen que en Facebook no se ve. Supuestamente tendría que estar bien. Y vos sabés que puse ahí que ahora soy doctor, que tengo 3 magíster en diferentes facultades, pero todo eso fue gracias a la universidad pública. Si no hubiera sido por la universidad pública, no hubiera sido posible nada de todo eso. Y eso me parece que es fundamental, porque después mi hija no necesitó tanto sacrificio, y mi hermana, vos la conociste, Osvaldo, que falleció en la época del coronavirus, atendiendo a los niños con cáncer. Se recibió de médica también, trabajando como yo, de mozo, trabajando en el comercio. Mi otra hermana también trabajó en el comercio, trabajó de moza en restaurantes, en bares, y se recibió de fonoaudióloga. Ahora, mi sobrino ya es fisioterapeuta y no necesitó tanto sacrificio. Mi hija tampoco necesitó tanto sacrificio. Entonces vos fijate, primeros profesionales de la familia, y que hay una especie de, no sé si es ascenso social, no me gusta llamarlo, pero sí de movilidad social. Si no, vos me conocías de joven, si no hubiera terminado, viste, siguiendo trabajando, que lo hice muy bien, estoy muy orgulloso de haber trabajado como trabajé. Tengo buenos contactos con mis ex patrones, hasta inclusive algunos me felicitaron en el Facebook, sí, fue empleado mío. Lo cual es todo un orgullo. Sí. Un orgullo haber trabajado, no digo absolutamente nada, pero yo quería otra cosa, no quería trabajar, quería otra cosa. Entonces, eso me parece que es lo interesante y eso es lo que está en peligro, ¿no? Porque es una política de Estado, que tal vez la única política de Estado que tengamos nosotros en la Argentina, porque fue iniciada por los liberales decimonónicos, allá a fines del siglo XIX, Sarmiento, Avellaneda, ¿te acordás? Fue seguida por los conservadores, la continuaron los radicales, después la siguieron los peronistas, volvió la democracia. Yo entré en la época de Alfonsín en la universidad pública, después seguí con Menem. O sea, vos fíjate que a lo largo de toda la historia ha sido una constante esta cuestión, no solamente de la universidad, de todos los estamentos de la educación pública gratuita y de calidad. Esa es la gran diferencia. Yo conozco tantos hermanos latinoamericanos que viven en Argentina y que estudian en la universidad, que es un orgullo realmente. Y es una universidad eso, ¿no? Para todo el mundo. El universo está ahí, digamos. Y no ese sectarismo que hay, ¿no, Osvaldo? Por eso me parecía que podíamos comenzar haciendo esa pequeña reflexión, ¿no? Ramiro, sí, quizá el hecho fundante, ¿no? Fue la ley de educación pública de fines del siglo XIX, como decías vos, que permitió el acceso a todos en la educación y que todos se formaran, por lo menos primaria, con posterioridad a la secundaria. Se abrieron las puertas para ir a un secundario, y con el peronismo la posibilidad de acceder a la universidad, ¿no? Que es lo que vos pudiste, como muchos, como yo, como muchos argentinos, pudieron hacerlas. O sea, después dicen, no, pero no todos se reciben. No, bueno, hay un montón de cosas que tienen algunos que la usan de una manera y otros la usan de otra.
el simple acceso nomás ya te va a hacer que vos tengas una visión distinta de las cosas. Te pasó a vos tenés una visión distinta de arte, ¿no? Pero el simple nomás, el acceder ya te permite. Después puedes terminar o no, pero seguramente vas a tener una visión distinta de la vida o de las realidades a través del acceso a la educación. Que algunos en la actualidad se está negando. Bueno, un poco lo que vamos a hablar la segunda parte. No se está negando, pero se está cerrando esa puerta, ¿no? A través de poner una especie de como que te dan una ayudita, porque quizás eso que llaman un voucher, como bien vos decís, 3.000 pesos, 4.000, lo que sea, o sea, una enseñanza secundaria en Rosario, de una educación, de un instituto privado que no del Estado, un instituto privado, no tampoco de los caros, porque esos son imposibles de pagar, vale 15.000 o 16.000 pesos. Claro. O sea, ya no más eso. O sea, ¿cuánto más difícil va a ser acceder sino a la educación? Pero no, pero vos es, a veces, bueno, después lo vamos a hablar en la segunda parte, así que no vamos a adelantar el tema, pero bueno. Eso. Era una pequeña reflexión. Realmente era un buen momento para recordarlo, ¿no? Lo del 21 de septiembre del estudiante. Y quizás también tendríamos que recordar que hace 7 días se conmemoró o se recordó, mejor dicho, con tristeza, el golpe del 55. Claro. Que también fue el 14 de septiembre del 55, donde fue quizá el golpe que inició esta visión derechizada de la política y de la economía, que después se repitió en el golpe del 76 nuevamente, porque los otros... No, antes, Osvaldo, con Krieger Bacena en el 66. Claro, en el 66 tenés razón, el golpe que le hacen. Lo que te quería decir nada más, porque en realidad no fue un golpe tan disruptivo como el del 55 o del 76, que fueron los que, o sea, directamente tenían como finalidad la destrucción del aparato en muchos aspectos, ¿no? El aparato estatal, de la devastación de la devastación de los ferrocarriles empiezan con Krieger Bacena. Muchas de las industrias desaparecen en la época de Krieger Bacena, como decía en el 66, y el golpe de gracia se lo da en el 76 Martínez de Hoz. Quizás los que no son argentinos es un poco más difícil entenderlo, si querés vos aclararle un poco lo que es la realidad acá. Pero bueno, y ese fue el momento, quizás es la situación bisagra y que nunca nos pasó o nos pasó parcialmente, pero nunca con tanta crudeza como en la actualidad, porque el presidente electo en el 2015 ya planteaba ideas liberales así de derecha, pero decía de manera encubierta, decía que no, que íbamos a mantener que es lo mejor, que íbamos a dejar esto, lo íbamos a dejar, no lo íbamos a tocar, y después no lo hizo. Directamente dice que no, que vamos a sacar todo. Por eso me quería recordar un poco ese golpe, ya que la semana pasada con la charla que tuvimos no tuvimos tiempo de decirlo, porque fue una charla muy rica y muy completa, ¿no? Entonces este tema era un poco como que quedó afuera. Sí, nos quedaron varios temas afuera la otra vez. Nos quedó el tema de Pepe Soriano también, que se nos fue. Esta semana también lo perdimos a un excelente periodista como Mario Wangel, con lo cual hemos aprendido, leyéndolo hemos aprendido, ¿no? Sí, sigo escuchándolo, unos programas de radio excepcionales que tenían Radio Nacional. Las notas, los editoriales que hacía los domingos en Página 12, realmente era una descripción de la semana. Y poco le erraba en sus predicciones, ¿no? Sí, realmente una tristeza, igual que lo de Pepe Soriano, pero es inevitable, siempre quedamos en lo mismo. Pepe Soriano, las mejores películas que hizo, siempre las hizo financiadas por el Inca. El Instituto Nacional de Cinematografía Argentino, aquel que quiere hacer desaparecer Milei, ¿no? También un puntito vamos para la segunda parte, pero un actorazo. Para la segunda parte. Bueno, vamos con la primera noticia. ¿Qué te parece, Osvaldo? Bueno, le damos un abrazo a Cristina Altamirano, que nos manda saludos desde las Islas Canarias, al doctor de Petris, que nos saluda desde Rosario, Alberto también está de Rosario. De Catamarca, de Petris. Catamarca de Petris. Catamarca. Así es. Y bueno, vamos con la primera noticia, Osvaldo. Vamos con rincón, hay egoísmo. Perdón, si lo teníamos a Soriano aquí y ahí está. Actuando.
Es justamente en la Patagonia Rebelde. Ahí la tenemos Tenemos actuando. a Cuba, que justamente no lo pudimos comentar la semana pasada, también dijimos, pero nuevamente le han puesto más, un año más, está en la lista negra de los países que supuestamente favorecen el El terrorismo. O sea, terrorismo. claro, continúa el embargo, ¿no, Osvaldo? Continúa el embargo. ¿Qué criterio tiene, ¿no? Estados Unidos para determinar qué país apoya el terrorismo o defiende el terrorismo y cuál no? Porque algunos de sus amigos también tienen esa finalidad. Sin ir más lejos, uno de los países amigos de ellos, Arabia Saudita, financia grupos terroristas en Siria, financia grupos terroristas en el Medio Oriente. O sea, no es que tampoco, y nunca se le ocurriría ponerlo en ese grupo, ¿no? Es que a veces me parece que trabajan de forma mancomunada. Yo no quiero decir absolutamente nada, pero hoy ha salido, Osvaldo, una noticia, sí que es una bomba, a través de una desclasificación. No nos vamos a meter con eso, vamos a decir simplemente el lugar donde pueden encontrarla, que supuestamente los que hicieron el atentado contra el 11 de septiembre serían reclutas de la CIA. Eso salió en un blog que se llama razonesdecuba.cu y lo buscan ahí. Búsquenlo ahí y véanlo, léanlo, porque son todos datos oficiales de ahora de documentos desclasificados de los propios Estados Unidos. Y claro que hay una pata saudí ahí, por eso lo que vos estabas comentando, ¿no? Hay una pata saudí. Pero léanlo, saquen sus propias conclusiones. Este programa nos vamos a limitar a Latinoamérica y a Cuba, ¿no? Y está muy bien lo que estás diciendo vos, que Estados Unidos, él mismo dice, en el 2002, 185 países votaron a favor de que le sacaran a Cuba de la lista. Y en esta última asamblea, la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas, no fueron pocos los países que pidieron que Cuba saliera de la lista de países terroristas. Hasta el propio Boric, mirá lo que te digo, hasta el propio Boric pidió eso. De Latinoamérica la mayoría pidió eso. Pero después de muchos otros países del mundo, no solamente de América Latina y de África, que son, digamos, los más esperables, inclusive por toda la participación de Cuba en África, en los movimientos de liberación en los años 60 y 70, pero también de muchos otros lugares. Pero bueno, no solamente que hace 2 semanas atrás dijeron que la mantenían, establecieron un año más, sino que la portavoz Cristina Rosales del Departamento de Estado dijo que no importa lo que pidieran los otros, que iba a continuar en la lista negra. O sea, marche preso, ¿viste? Sí, con un criterio lógico, ¿no? Porque yo digo que son terroristas, listo, alcanza, ¿no? Ni pruebas necesito para esto, ¿no? Basta con la simple afirmación. Lo dijo el maestro, podríamos decir, Dixit el Magister. Y vos sabés que en un momento en el cual Cuba de a poquito, a gatas, digamos, a trancas y barrancas, va recuperándose de a poco. El turismo ha sido muy, pero muy, muy importante. La isla ha recibido en lo que va del año 1.600.000 turistas, un boom. Esto es 5 veces más de lo que recibió en todo el año pasado. Hay desde muchos países, desde Rusia, desde Brasil, desde muchos países se están restableciendo los vuelos directos con La Habana. Hay nuevos emprendimientos en materia de energía que tienen problemas con energía. Parece que puede llegar a resolver que le tiren un par de cables de fibra óptica desde algunas islas para que tenga internet, porque tampoco tiene internet, porque no le permiten, el único que viene de Venezuela y Estados Unidos no permite, boicotea todo lo que sea la conectividad en Cuba. O sea, bueno, vamos a ver qué pasa, pero bueno, son nuevos tiempos. Es muy interesante que muchas voces, en los pocos minutos que tienen para hablar ante el mundo, lo pongan a Cuba, y esto que decís vos, no tanto por Cuba, más que nada por lo irracional y Sí, arbitrario de esta medida, ¿no? y que Cuba no es el único, ¿no?, de los países que están tildados como terroristas, siendo que no tienen que no tienen o sea, que no tienen pruebas de lo que están diciendo. Por ahí podríamos decir que el que indudablemente no tiene ningún fundamento para decirlo es con Cuba. No veo que promueva ningún movimiento terrorista en algún país extracontinental o continental. Pero bueno.
No, pero Yo es lo que- interesante lo que vos estás diciendo, porque vos fíjate, solamente para terminar con este tema y pasamos a las noticias de acá de Brasil, vos fíjate que fueron a buscar a Osama Bin Laden a Pakistán y a Pakistán no le colocaron ninguna medida, siendo que estaba cobijando al terrorista, ¿no? O sea, eh, Sí, 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 sí. Porque eh, Pakistán es amigo en el enfrentamiento con India, entonces India, socio de los rusos, todas esas historias de la política internacional que tornan irracional algunas decisiones. Lo que pasa que, bueno, justamente Estados Unidos tiene el poder de decir, por su fuerza militar, de decir, yo digo esto y algunos países lo toman, países europeos sobre todo, se encuadran muchas veces en sus posiciones, ¿no? Mira, Osvaldo, acá estamos viendo unas imágenes, adivina qué ciudad es esa, te lo voy a decir para Nueva York. En este momento, Nueva York pidiendo el En fin Nueva del York bloqueo en está. Cuba, el fin del bloqueo en Cuba, y aquí se ha hecho presente también Díaz-Canel, ¿no? Pidiendo también el fin del bloqueo en Cuba. Sí, sí, mirá vos, qué increíble. Eh, Cuba sí bloqueo no, Cuba sí bloqueo no, Cuba sí bloqueo no, Cuba sí bloqueo no. Muchas gracias. en tu casa, ¿viste? En tu casa. Sí, 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 sí. En your face, diríamos. In your face. Claro, pero no es la primera vez, ya hubo, cuando fue el año pasado, esos problemas que hubo climáticos también, ya había varios asociaciones civiles que pedían por lo menos por 6 meses el congelamiento de esas sanciones para que pudieran reconstruir gran parte de lo que se había perdido en la isla, ¿no? O sea que hasta dentro de los Estados Unidos se están haciendo escuchar. Pero bueno, sabemos muy bien que el peso de Miami, la gusanera, es muy fuerte. Y bueno, hablando de la gusanera y de todo eso, el senador Menéndez está sospechado de corrupción. Está un proceso bárbaro, un anticastrista de la primera hora, ¿no? Confeso. Sí, exactamente, ya que estábamos hablando. Y bueno, vamos a hablar de cosas buenas, hablar de Brasil, bueno, sí, buenas, cosas buenas y Brasil. Bueno, la primera que tenemos que de las noticias es con este proceso se le está realizando a estos golpistas del día 8 de enero, que tomaron, digamos, los tres poderes, los edificios de los tres poderes en Brasilia, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, hicieron destrozos, hicieron estragos, rompieron obras invaluables porque tenían un valor histórico increíble y querían hacer eso, hacer una especie de toma de Capitolio la brasilera para imponer para que Lula tuviera que, no sé si renunciar, porque ya hacía 7 días que era presidente, pero sí llamar a los militares en lo que se llama la ley de la garantía del orden, y los militares pasarían los que de hecho gobernarían y Lula quedaría siendo una especie de presidente títere. No ocurrió, no tuvieron éxito, pero bueno, ahora vienen las condenas, ¿no, Osvaldo? Vienen las condenas y está muy bien que los condenan entre 14 y 17 años de prisión, porque no es poca cosa, ¿viste? No es poca cosa, son penas No, graves por las cosas que hicieron. atentado al poder constituido, o sea, indudablemente no tendría que ser muy fácil, no tendría que llevársela de arriba, pero uno te da cierto temor pensar que es la segunda vez que prueban y no le dio resultado. El miedo es que cuántas veces van a seguir probando hasta que alguna vez le dé resultado, ¿no? Probaron en Estados Unidos y no dio, en Brasil y no dio. ¿Qué podrá pasar en algún país que en algún momento se haga estos movimientos insurgentes y terminen derrocando un gobierno? Sí, totalmente de acuerdo, Osvaldo, totalmente de acuerdo. Y otra cosa que es interesante, que ya nos vamos a meter en las tres noticias que vamos a ver de Brasil, es la derecha loca, ¿no? La derecha loca que quiere inventar, sí, quiere seguir con el derecho creativo. Entonces, ¿sabe lo que decía esta derecha loca? Que cómo los estaban juzgando si el golpe de Estado no había tenido éxito. Justamente lo que se pone no es dar golpe de Estado, es intentar dar golpe de Estado. Claro, claro. Avisarle que si da resultado no van presos. O sea, esa es la cuestión. No, pero vamos a seguir viendo noticias, Osvaldo, vamos a seguir viendo noticias que parecen que son surreales. No, las noticias Sí. son buenas, pero las interpretaciones de la derecha son surrealistas, ¿no? Sí, Osvaldo. Ramiro, no, te quería decir que estabas hablando de la derecha en Brasil y todo. En la Argentina esta semana estuvo uno
De hacer, podríamos decir el fundador del derecho creativo. Moro estuvo en la Argentina. Ah, mirá vos, no sabía que estuvo Moro en la Argentina. Sí, Moro, ¿en dónde te parece que pudo haber estado? De Rosario, a ver, tirá un número. En la Fundación Libertad, ¿dónde va a estar? Pero sí, Ramiro. Correcto. Ay. Bueno, la segunda noticia, esta sí es la más importante de todas. Esta es la más importante de todas. Se terminó con el marco temporal. ¿Qué es esto del marco temporal? Esto es un invento de una teoría que supuestamente una teoría iría a reglamentar la Constitución de Brasil. ¿Qué es lo que ocurre? En 1988, cuando se hace la Constitución de Brasil, la reforma, dice que los indios tienen derecho a la tierra tenían derecho a la tierra. Ahí, ¿qué es lo que hace la derecha? Inventa una interpretación diciendo, bueno, los indios que estaban, vamos a hacer un marco temporal. Los indios que estaban en la tierra en 1988 tienen derecho a la tierra. Los que no estaban, no. O sea, esto en ningún momento se hizo en la Constitución este recorte temporal, no se hizo en ningún momento. Y segundo, si no estaban, es porque lo habían echado. O sea, ¿qué parte no entendemos? Que no es que no estaban voluntariamente. Entonces, bueno, esto llegó a la Corte, en un caso concreto que se dio en Santa Catarina, porque ahí sí había una reserva de pueblos originarios y fue invadida. Y bueno, a través de este caso llega y se marca que este cuadro temporal que han inventado no existe, que es una creación y que la Constitución en ningún momento quiso decir eso y que no hay eso. No obstante, la derecha no se queda contenta y ya está en el Senado tramitando una ley creando el marco temporal. A ver si nosotros entendemos, Baldo. Una ley supuestamente va a sobreponer a la Constitución y que ya ha dicho la Corte Suprema que es constitucional lo que dice la Constitución, digamos. Sí. Acá, digamos, la jerarquía legal, la pirámide de Kelsen, la Constitución, que es la ley de leyes, la máxima, no hay más nada arriba de la Constitución, parece que estos tipos creen que por una ley van a conseguir, digamos, salirse con la suya. O sea, raro todo esto, ¿no, Osvaldo? Pero bueno, la derecha a veces tiene estos pensamientos de creacionismo jurídico, ¿no? Ramiro, si te sirve como dato en función de lo que vos estás diciendo de los marcos temporales, acá hay un sector de la derecha, de los historiadores de la derecha, que hablan que algunos pueblos originarios eran de origen chileno, no eran de origen argentino. Claro, pero ¿por qué? Porque estaban antes. Y alegando que estaban antes, o sea, estuvieron siempre en esta zona y cuando ellos estaban no existía ni Chile ni Argentina. O sea, entonces, ¿cuál es el marco temporal que ellos dicen? Si no existía ni Argentina ni Chile, eran pueblos que estaban en la Patagonia era una sola, no era parte chilena y parte argentina. Entonces convivían y de hecho estaban acá antes de que vinieran los españoles. O sea, no entiendo esa idea ahora que se utiliza de cómo está aprendiendo esa idea del marco temporal, te aviso. Allá un poco más cercano, acá directamente recurren a argumentos precoloniales para poder decir si son de un lado o del otro, ¿no? ¿Viste cómo los malos ejemplos prenden de la derecha? Sí. Y la última noticia que vamos a ver también tiene que ver con otra locura de la derecha. Han declarado que Dilma Rousseff tiene sus derechos políticos incólumes. O sea que no le pueden... A ver si nosotros explicamos esto, Osvaldo. Cuando se hace el impeachment, lo normal es que justamente pierda el poder y que la inhabiliten por 8 años. Pero no está escrito que tenga que ser así. Como era tan aberrante lo que le hicieron a Dilma, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, sale del poder por supuestamente haber hecho algunas bicicleteadas contables, algunas cositas de este año, de este ejercicio, lo pasa para el ejercicio del año que viene, una cosa que era una práctica común. Pero por eso no puede ser que pierda los derechos políticos. Entonces, inclusive fue candidata a senadora después Dilma Rousseff en el 2018. Fue candidata a senadora por Minas Gerais, porque no perdió los derechos políticos. Pero la derecha fue y impugnó eso, y llegó hasta la Corte Suprema. O sea,
acá hay dos cosas jurídicas que son aberrantes. La primera de ellas, Osvaldo, es que primero ya fue un caso juzgado en el juicio político. O sea, ya está. Y que no es apelable, además. Así como Dilma no pudo apelar, digamos, su destitución, los otros no pueden apelar la accesoria, ¿no? Por un lado. Segundo, que después que Dilma sale, estas bicicleteadas se blanquean. Sacan una ley que dicen que ya no son delito y que que son normales, no pasa nada. O sea que vos fíjate que es un delito que deja de existir. O sea, ¿por qué la van a penar por un delito que deja de existir? Que no es tal. Que no es tal. Y además, como si fuera poco, hace 4 semanas atrás, nosotros lo habíamos comentado, el Tribunal de Brasilia dijo que ni siquiera se hicieron las tales manganetas contables, las tales, digamos, estas bicicletas contables que se suelen hacer. Ni siquiera se hicieron. O sea que llevaron adelante hasta la Suprema Corte un proceso de algo que no existió y que de haber existido ya no es delito. Pero vos fíjate, un absurdo, ¿no? Esto, y llega hasta la Corte. Decir que esta Corte más o menos está integrada por algunos jueces que son confiables, no todos, pero la mayoría es confiable. Entonces, le ha dicho, bueno, además Dilma ahora está en los BRICS, está en Shanghái, en el Banco de los BRICS, viste, un papel mundial preponderante, no va a venir a presentarse a las elecciones acá en Brasil. Pero qué locura esto, ¿no? Cómo son tenaces aún a riesgo de ser mentecatos, te diría jurídicamente, ¿no, Osvaldo? Yo no sé qué otra palabra usar, ¿viste? Porque digo mentecato para no decirlo más popularmente, pero la verdad, me parece que le falta un tornillo, como decía el tango. Sí, no tienen, no parece fundado a algunas posiciones, pero nunca le importó mucho a la derecha que tenga fundadas las posiciones, Ramiro, si te sirve de ejemplo, ¿no? Sí. Sí, hoy estamos una seguidilla de hechos infundados que están, o sea, el marco temporal, el tema de Cuba y del bloqueo a Cuba por el Estado terrorista. Entonces no necesitan fundamentos, así que no lo mire de ese punto de vista. Y tenemos 2 noticias más, Osvaldo. Yo te diría que una la dejemos, que es justamente las causas nuevamente que le abrieron a Cristina de Otesur y de los sauces, cosa juzgada. ¿Te acordás que habíamos dicho que el tribunal la Cámara de Casación había dejado digamos que no había permitido, la Corte no había permitido que siguiera la doctora Figueroa en la Cámara de Casación, que era la única voz, digamos, discordante. Entonces ahora por 2-0 se continúa los juicios por Otesur y el memorándum con Irán. Absurdos que necesitamos absurdos que necesitamos dejarlos en claro. Pero podemos ver el tema de la ciclovía. Pero acá hay una cosa interesante que nos apunta claro Cristian Sale desde Río, que es lo que es esto. Hidrovía, Ramiro. Claro, la ley penal inclusive siempre, la ley posterior si es benéfica para el favor del condenado. Por eso, a favor sí, indubio pro reo. Claro, el indubio pro reo. O sea, si una cosa ya no es más delito, no te pueden culpar por algo que no es delito. Si yo, en la época de la pandemia, por ejemplo, era delito salir sin máscara, no me pueden condenar ahora por salir sin máscara si ya no es más delito. O sea, una ley que deja de existir. Es interesante, ¿no? Es interesante. Pero bueno, tenemos el tema de la hidrovía, tenemos un pequeño video, ¿querés que lo veamos y lo comentamos? Dale, sí. Una de las autopistas comerciales más importantes de la región, pero no tiene asfalto e iluminación LED. Se trata de la hidrovía Paraná-Paraguay, el corredor de transporte fluvial con más de 3.400 kilómetros de extensión que comienza en Brasil, recorre zonas cercanas a Bolivia y atraviesa Paraguay y la República Argentina. Por estos meses hay un conflicto en ciernes y ya que estamos hablando de agua, los invito a navegar los aspectos más importantes de este pleito entre países. En enero de este año, Argentina comenzó a cobrar un peaje a los barcos que pasaban por la hidrovía. Con una tarifa de $1 con 47 centavos por tonelada transportada, la Casa Rosada había facturado alrededor de $11 millones hasta junio de este año. Sin embargo, 1/3 de ese monto no fue pagado y resultó objetado en la justicia, en su mayoría por empresas navieras del Paraguay.
No obstante, varias barcazas de bandera paraguaya fueron retenidas judicialmente ante el impago de la tarifa. Eso desató, claro, la rápida intervención de cancillerías y representantes técnicos de ambas repúblicas. ¿Qué dice Argentina? Que realiza desde hace 10 años el balizamiento y dragado del tramo Santa Fe Norte, Confluencia, con un costo de alrededor de $20 millones anuales. Ahora, el país no puede seguir solventándolo por la delicada situación económica y financiera. ¿Qué dice Paraguay? En un extenso comunicado lamentó esta medida unilateral que restringe la libertad de tránsito de bienes estratégicos y que podría comprometer el abastecimiento de combustible. Además, se presentará ante los tribunales regionales del Mercosur y pidió que haya un arbitraje internacional. Atención, esa carta cuenta con el aval de Bolivia, Brasil y Uruguay, otras 3 naciones que también utilizan estos ríos. Por otro lado, el Palacio López decidió retirar el máximo de energía posible de la represa hidroeléctrica binacional Yacyretá, cuando solía ceder casi el 90% del recurso a nuestro país. Ante esta medida, Argentina estuvo obligada a comprar energía a un precio mucho más elevado. Y entonces, ¿en qué situación estamos? Bueno, hay reuniones entre autoridades paraguayas y argentinas para lograr cuanto antes un acuerdo. Pero, siempre hay un pero en esta historia, lastimosamente, mientras la diplomacia trabaja, llegan otras presiones. La Cámara de Comercio estadounidense paraguaya advirtió que pedirá la intervención del Departamento de Estado para que explique cómo afecta este asunto a sus intereses. Como verán, afrontamos una controversia que está lejos, bien lejos de arribar a un buen puerto y promete más tempestades para un próximo boletín. Bueno, acá es interesante algunas cosas que quería colocar, Osvaldo. Primeramente, que el conflicto no es tanto entre Argentina y Paraguay, sino que a Paraguay se ha puesto para eso a defender las empresas norteamericanas, que son las que transportan el cereal, principalmente por la cuenca, y que sabemos que son las empresas americanas, ¿no? Bunge, Cargill y son las 4 principales, ¿no? O sea, ese es el tema que es interesante. Estaba Argentina en el 2013, cuando se hace el tratado, establece una tarifa, pero simbólicamente la deja a precio cero. Segundo, Osvaldo, que lo que se cobra es ínfimo, $1,47 por tonelada con relación a cualquier otro medio de transporte, es es ínfimo. Lo que pasa es que me parece, yo no sé, Osvaldo, habría que buscar a alguien que sepa más que yo de esto, que no debe ser tampoco tan difícil, pero que acá el problema no está en el cobro, está en la fiscalización, porque según lo que estaba diciendo Alcira Agurmendo, que ya falleció, se nos fue el año pasado, hay $30.000 millones que salen de exportaciones por la hidrovía, pero hay otros 30.000 que salen de contrabando, por los cuales el Estado no tiene ningún tipo de control. Entonces vos fijate, y Pedro Peretti siempre lo vive diciendo, ¿no? Que se pagaría la deuda externa con lo que se contrabandea, lo que sale de contrabando y que el Estado argentino no tiene ningún tipo de control. Entonces me parece que $20 millones, que es lo que van a tener que pagar, o 11 lo que van pagando hasta ahora en 7 meses, no es tanto dinero. Me parece que el problema está en quién le pone el cascabel al gato, quién controla a estas grandes empresas. Por eso fíjate vos que quiere intervenir el Departamento de Estado de los Estados Unidos en un conflicto ¿por qué? A ver cómo afecta a los Estados Unidos. No afecta a los Estados Unidos, afecta a las empresas norteamericanas, ¿no, Osvaldo? Sí, por ahí el criterio que vos estás diciendo se correspondería con la realidad, porque la manera de cobrar es por cada tonelada transportada. O sea, lo cual obligaría a saber cuántas toneladas transportan. Y es totalmente lógico que las inversiones las hace Argentina para que pueda recorrer los demás barcos, porque ellos no podrían pagar un peaje con una cifra aparte tan irrisoria, $11 millones en 6 meses. O sea, no es que tampoco es una fortuna lo que se está pidiendo con los miles de millones de dólares que se trasladan, por un lado. Por otro lado, también tenemos otra realidad. Los buques, los barcos o los lanchones, no me acuerdo cómo se dicen, que llevan el cereal sino que van tirados por un remolcador,
la mayoría son con tripulación paraguaya que no pagan ninguna seguridad social, no pagan ningún aporte, nada, y que compiten, por lo cual, ilegítimamente, con las flotas argentinas que sí están obligadas, y lógicamente, porque así debe ser, de pagar esos datos, ¿no? Pagar esos aportes y leyes sociales que ellos evaden, y lo cual le da una mejor posición. Aparte que generalmente son barcos antiguos o transbordadores antiguos, de muy mala calidad y que son muy contaminantes. O sea, hay un montón de cosas que realmente habría que ver y, como bien vos dijiste, habría que buscar a alguien que sepa más que nosotros, ¿no? Sí, vamos a ver si lo podemos ver a hablar con Pedro Peretti, que lo tuvimos nosotros a Pedro Peretti. La otra vez, sí. Y él tiró el tema, lo tiró, claro, estaba bastante enojado con este tema. Claro que sí. Es un tema muy complejo, es un tema geopolítico complejo. Lo que se está pidiendo en la Argentina es, bueno, cosas básicas, balizamiento y dragado, que es una cosa normal. No sé, cualquier autopista que uno se sube a un país y que tiene peaje, paga. O sea, suponete el camión que sale de Brasil para ir hasta Chile, indudablemente tiene que pagar una serie de peajes en la Argentina. O el que viene de Chile cuando anda a Brasil tiene que pagar el peaje en Brasil. O sea, es realmente, es una situación que está escalando, y un gatito escaló tanto, y bueno, creo que lo dice el periodista, le dejó de enviar el 50% de electricidad producida por Yacyretá, que corresponde a Paraguay, como no lo necesita por tener Itaipú, Paraguay, se lo envía a Argentina, y se lo dejó de enviar hace unos meses o unas semanas. Y hubo hasta un político paraguayo que dijo, y si es necesario, iremos a la guerra con la Argentina, ¿no? Sí, un diputado dijo esa barbaridad. Sí, o sea, tiene sus alcances esta situación, ¿eh? Vamos a seguirla. Bueno, vamos a escuchar una canción y de que ya lo tenemos a Sergio en la sala de espera. ¿Qué te parece? Vamos. Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado que va a haber ni escalafón, los inmorales no se han igualado si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Falta de respeto, que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Mascarpaso y Napoleón, Don Bosco y la Unión, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, sin mezclado la vida y herida por un sable sin remache, de llorar la Biblia junto calefón. Siglo XX cambalache, problemático y febril, el que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses
que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Tangazo, ¿no, Osvaldo? Impresionante, Cambalachi, qué versión, ¿no? Qué distinta. Sin embargo, la hace bien tanguera, no la hace Andaluza. Andaluza, no me salió la palabra, no la hace, pero la hace bien tanguera, pero muy buena. El tango en sí es excepcional, ¿no? Sí. Bueno, vamos a darle bienvenida a nuestro invitado, amicísimo Sergio Rossi. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ramiro? Ya que estamos en la música y en el tango, excelente, te felicito por Discépolo, este tango y los españoles que toman lo nuestro. Y bueno, la letra de este tango, nunca mejor que para este momento. Nunca mejor que para este momento. Vamos a hablar un poco del fenómeno Milei. Nosotros le pusimos así, fenómeno Milei, nada nuevo bajo el sol. Sergio es director de la revista de Puño y Letra y ya han sacado una serie de artículos relacionados con el fenómeno Milei. Pero antes de darte la palabra, Sergio, yo quería comentar algunas cosas. ¿Por qué pusimos nada nuevo bajo el sol? Porque posiblemente para Argentina esto sea novedad, pero en realidad no lo es tanto si nosotros vemos que es una forma de autoritarismo político, podemos decir de neofascismo, le dicen algunos. Acá discuten mucho porque muchos dicen que el fascismo en realidad es una forma histórica que ya no existe más, por eso se habla de neofascismo. Hay muchos nombres, se van buscando nombres, pero no son todos iguales. Ese es el tema. Porque, por ejemplo, mientras estas corrientes en algunos lugares son separatistas, por ejemplo, acá en el sur de Brasil, el movimiento separatista del sur de Brasil, no tiene nada que ver con Vox en España, que son antiseparatistas, ¿no? Que están en contra de los vascos y de los catalanes porque se quieren separar. Y así, ellos tienen muchas diferencias, no hay una cosa así, pero hay un núcleo, digamos, de coincidencias básicas que ellos han sabido trabajar y que ellos han sabido explotar pero muy bien. Y yo quiero colocar algunas de ellas, por ejemplo, estas, ¿no? Esa dicotomía que se hace entre lo que ellos proponen y lo que normalmente se pensaba que era un consenso, por ejemplo, ¿no? Entonces, frente al contrato social, que dentro de las leyes de las ciencias sociales parecía que era un consenso, ellos hablan de que toman a Margaret Thatcher como ejemplo, ¿no? Y cuando Margaret Thatcher dice no existe eso de la sociedad, hay hombres y mujeres individuales y hay familias. Esto quien lo trabaja muy bien es un sociólogo americano y que justamente pone en estas cuestiones así de estas formas, digamos, de ver Lakoff. Si pueden buscarlo, hay un libro muy interesante, hay un libro grande y está la versión pequeñita que la encuentran gratis en PDF que se llama No pienses en un elefante. Sí, se llama así, No pienses en un elefante, ponen ahí, lo buscan y se bajan este hermoso libro, un libro cortito y está muy pero muy claro. ¿Y qué significa esto? Bueno, que acá significa que tenemos las dicotomías. Por un lado, ellos proponen el individualismo a ultranza y la meritocracia. No hay, cada uno se hace a sí mismo, el que no tiene es porque no se esforzó, o porque tiene vicios, o por alguna cosa. Y detestan la solidaridad y la justicia social, ¿viste? Ellos tienen en común esas cosas. Son anti-justicia social. ¿Viste que Milei habla del robo? Es el robo, le sacan a unos para darle al otro. Le tienen así, urticaria les provoca eso. Y tienen el odio como bandera, siempre buscando un enemigo, que puede ser un extranjero, puede ser un enemigo social, los cabecitas negras, los negros, los planeros, los bolsistas acá en Brasil, los nordestinos en Brasil. A veces puede ser por una cuestión de localía, a veces puede ser por una cuestión social, a veces puede hasta por una cuestión racial, como pasa muchas veces en los Estados Unidos, pero siempre hay que buscar un otro enemigo que esté constantemente siendo agitado. Y cuando se les cae ese, vamos buscando otro, porque la idea, apenas se va entibiando ese, ya buscamos otro más calentito, ¿viste? Porque la idea es que nunca se caiga la idea de la batalla cultural. Es una cosa que ellos entendieron como un poco. Creo que lo entendió mejor la derecha que la izquierda, la idea de la batalla cultural. Y nosotros, ¿qué proponemos? La convivencia democrática. Entonces, de alguna manera, gente, parece que nosotros estamos
siempre, viste, siendo el orden, la institución, y ellos pasan a ser lo disruptivo, lo nuevo, lo democrático. Es complicado esto. Y la segunda cosa que yo quería poner antes de que une a todos estos grupos, en realidad, es cómo ellos van entendiendo algunas ideas, principalmente los grupos que se llaman libertarios a sí mismos, ¿no? Porque libertarios eran los anarquistas, los que buscaban la liberación, ¿viste? Pero estos tienen una idea de la libertad interesantísima y estos son más o menos un nexo común entre todos. Por ejemplo, propugnan la libertad económica, pero la libertad económica es la libertad de no pagar impuestos. Eso se ve en el logo, en el eslogan que se veía en las manifestaciones en Argentina contra Cristina, en Brasil contra Dilma, y se ve también en Estados Unidos, con estos movimientos de la alt-right, de esta derecha alternativa, o se ve en Vox, en todos lados, es haga patria, evade impuestos. Haga patria, evade impuestos. Y por otro lado, la idea de el pacta sunt servanda. Los pactos hay que cumplirlos, estamos todos en igualdad de condiciones, y todos somos libres para negociar, principalmente los salarios. Por eso están en contra de toda la ley de trabajo, porque los patrones y trabajadores están en pie de igualdad. Y acá nos dice Cataluña Lliure y Galiza Seive, nos dice, ¿cómo es? Cristian desde Río de Janeiro. Hay muchos, el movimiento llega también en Portugal, Salvini, y en Italia hay muchos. Después la libertad religiosa. Es interesantísimo la libertad religiosa, porque es la libertad del pater familia. Con mis hijos no, yo soy el padre de la familia y yo tengo la libertad de enseñarles a mis hijos lo que quiero y como quiero. Entonces, no a la educación sexual, no al doctrinamiento ideológico, cuando los profesores estamos doctrinando, no estamos... Y la idea de con mis hijos no, un movimiento que se ha visto mucho en Latinoamérica y que también en Brasil. Y la libertad política, esta es interesantísima, la libertad política. Ellos rompen el liberalismo total, porque para ellos el liberalismo es hacer fraude porque estamos en la batalla cultural, es la guerra total, vale todo. Pero entonces, ¿dónde está la libertad política? Es la libertad de poder decir lo que yo quiero. Es estar en contra de la tiranía de lo políticamente correcto. Yo quiero decir que Hitler era bueno y lo voy a decir. Yo quiero decir que hay que matar a todos los negros y lo voy a decir. Yo quiero decir que las mujeres tienen que ir toda a la cocina y lo voy a decir, porque si me dicen que no, estoy siendo víctima de la tiranía de lo políticamente correcto, que también tiene que ver con lo mismo que decíamos antes, con la libertad de opinión. O sea, ustedes fíjense que es una forma, estos tienen en común todos ellos. Y es un poco lo que se ve con el fenómeno Milei y también con lo que fue el fenómeno Bolsonaro y el bolsonarismo y todo eso. Bueno, yo quería hacer una pequeña introducción, Sergio, discúlpame que... No, todo lo contrario, si justamente este fenómeno, tal como vos lo titulaste, muy adecuadamente, supera, digamos, todas las estructuras, porque justamente más allá de los intereses de las encuestadoras y de lo que realmente esto ocurre, como cuando son las declaraciones judiciales y los hechos reales, que ni aún con una declaración judicial se sabe la verdad muchas veces de los hechos, porque se encubren autores que convienen que no vayan a la cárcel o porque son menores. Es decir, que la verdad nunca está en un documento, por más que sea la búsqueda de la justicia, ¿cierto? Eso en cuanto a la investigación penal llevado no solamente en la faz policial, sino en el análisis de todos los hechos y reconstrucción desde el punto de vista jurídico. Y en este caso, en lo político, estamos algo muy similar, porque no estamos viendo la verdad de este fenómeno, que tiene, como bien decías vos, un mix de cosas contradictorias entre sí, obviamente que ofende a los verdaderos anarquistas y libertarios de principios del siglo XX, esta denominación, así que deberíamos de sacar esta denominación de los autotitulados, más o menos parecido a lo que ocurrió
con la dictadura militar en la Argentina de 76-83, que hoy la entendemos como una dictadura no solamente militar, sino cívico, empresarial y eclesiástica, por todos los factores de poder que participaron en ella, ¿cierto? Entonces, esto también es mucho más complejo de lo que se ve de un candidato que llega, que las encuestas no lo ven, como decíamos recién, lo que dice la gente es una cosa, lo que hace en el cuarto oscuro es otra, por eso muchas veces ni siquiera las cuestiones pagas o los intereses de las encuestadoras es lo que sale en la verdad de los votos. Así que bueno, no lo anticipó nadie. Primero porque en las provincias no tiene ningún peso y lo ha demostrado en la mayoría donde ha habido elecciones. Bueno, alguna de las excepciones fue Santa Fe, que lograron meter diputados provinciales y demás, pero justamente esa falta de estructura, ese invento creado por los medios de comunicación, por las redes sociales, que eso es la saga que el columnista especialista en cine, en ensayos, en literatura, que es Fabián Gemelotti, lleva adelante en la revista que dirijo. Justamente este nuevo fenómeno, producto, bueno, de la situación política actual. Muchos sostienen que la democracia no ha podido solucionar grandes sectores de la población en cuanto a los ingresos, brindarle un mejor pasar económico, resolver las cuestiones que hoy tenemos encima con esta inflación que golpea mucho los bolsillos de los trabajadores, a aquellas personas que carecen de un trabajo registrado. Así que todo eso es caldo y cultivo para que se den, ya no se habla de voto castigo ni de repudio, porque también hubo baja participación en las elecciones internas, las llamadas PASO, y bueno, subió un poquito en las elecciones de la provincia de Santa Fe para elegir gobernador, intendentes, donde la gente se volcó un poco más comprometida y elevó el porcentaje un poquito más del 70%. Es decir, que esto es algo nuevo, atípico, pero con los resortes de poder, este invento que sigue el autor, demostrado inclusive de sus notas en los diarios hegemónicos, de copias íntegras de los libros de estos economistas austríacos y demás, es decir, que poca elaboración en lo político, en el armado de lo que son las estructuras, de lo que existe en este momento en la Argentina, de la alternancia, inclusive con la aparición de Macri en su momento, o de Bullrich en la actual propuesta hacia los votantes de derecha, sino es algo que superó a todo el mundo y que sorprendió realmente. Lo que nos sorprendió es cuando vos hablas en la calle con la gente, cuando pulsás justamente la bronca que existe ante la falta de respuesta de las instituciones democráticas, pero que obviamente esto no tiene nada que ver con una solución ni de la locura de la dolarización, ni cuántas otras cuestiones que ha marcado este candidato, como tocar el tema de los ríos, la contaminación, la venta de órganos, es decir, todas las cuestiones en las que atrapa o atrae en un discurso, entre comillas, revolucionario, para lo que él denomina casta política, donde obviamente él también succionó de todo eso, estando en puestos públicos, aunque lo haya negado, pero en algún momento ha vivido también de los emolumentos del erario público. Y sin ir más lejos de acceder, obviamente también va a estar cobrando del Estado. Es decir, que es toda una contradicción en sí misma lo que plantea este candidato. Inclusive te diría más, Sergio, una contradicción porque él se dice, vos nombraste la escuela austríaca, específicamente estamos hablando de Ludwig von Mises, el padre de los libertarios, digamos, la escuela de economía más cruda, pero él tiene un libro que se llama Liberalismo, donde vos fijate que nada que ver con lo que dice Milei. En materia política,
en ningún momento se puede compactuar, por ejemplo, con los gobiernos dictatoriales, como por ejemplo la candidata Villarroel que él lleva adelante, que reivindica claramente a lo de que fue la dictadura asesina de Argentina de 1976. Porque en realidad todos estos grupos tienen una cosa interesante en el mundo entero, que son neoliberales en lo económico, pero conservadores en lo moral. O sea, y ahí está la contradicción, porque por ejemplo él dice que, bueno, habría que, con el cuerpo uno hace lo que quiere, podría vender un órgano, pero por otro lado está en contra del aborto, por una idea que científicamente, viste, no, porque nace en la concepción, la vida. Bueno, pero eso es una cuestión, digamos, religiosa. La ciencia no dice eso. Vos fíjate, ¿no? O sea, sean tan científicos para la economía que cualquier momento cualquier cosa te tiran así teorías. Y en otros lados abandonan ese tipo de cosas. Es interesante pensar que el único lugar donde pudieron ser gobierno, el mismo von Mises dice que el liberalismo es una utopía que no se realizó en ningún lugar del mundo, donde más cerca estuvieron fueron cuando desembarcaron en Chile los Chicago Boys, ¿no? Que fueron tanto norteamericanos como los chilenos que estuvieron en Chicago con Milton Friedman y la escuela de Friedman, con un gobierno militar, la dictadura de Pinochet. O sea, el liberalismo nunca podría existir en su base filosófica con gobiernos autoritarios, ¿no? Con gobiernos dictatoriales. Y eso no tiene ningún empacho en eso, ¿no? Inclusive Bolsonaro quería hacer un golpe a la Fujimori aquí en Brasil para poder gobernar sin, digamos, las ataduras o las mordazas de la Corte Suprema y del Congreso. O sea, es una contradicción muy grande de entre ellos mismos. Esto lo decimos para entenderlos, ¿no? Para saber más o menos cómo vienen. Porque yo calculo que vos nombraste el tema del dólar también. Ellos han sido son muy perspicaces en entender. Yo no sé si tanto el caldo de cultivo que se da en Argentina con la crisis económica, porque tampoco había ese caldo de cultivo acá cuando comenzó todo esto en el tercer gobierno de Dilma, donde la economía estaba relativamente bien. Pero ellos consiguen ver algunos temas interesantes que producen inquietación en la gente. O sea, acá, por ejemplo, tenemos la imagen del dólar, la dolarización, la fiebre de los argentinos por el dólar, el trauma de los argentinos por el dólar, ¿no? Y él sacándose una foto con el dólar. Uh-huh. Acá Bolsonaro consiguió el tema de la inseguridad, entonces el tema era las armas para todos, inclusive para las mujeres. Y hacía broma, las mujeres le decían, bueno, a ver, ¿qué ustedes van a querer en un caso de una violación inminente? ¿Le van a mostrar el papelito de la ley al violador o le van a mostrar una pistola y lo van a matar? ¿Viste? O sea, porque es esa cuestión. Entonces, ellos consiguen esas cosas y son muy hábiles en eso, ¿no, Sergio? Sí, justamente eso es la otra forma de campaña política en las redes sociales, en todo lo que es el mundo informático, el hecho de no analizar nada, de solamente tener 2, 3 palabras, una imagen, un video corto que se repite miles y miles de veces para penetrar cognitivamente. Y bueno, eso es lo que se está imponiendo, porque realmente, si preguntás, ¿vos estás de acuerdo con esto? Que desaparezca el Estado, que desaparezca el hospital público, que desaparezca la posibilidad de estudiar en una universidad, de mandar a tus hijos a la secundaria en forma gratuita, también a la primaria en el inicio escolar, y creo que de 10 personas a las 10 te van a decir que van a querer que siga sosteniéndolo el Estado. Entonces, ¿y por qué votás o votaste a este personaje? Bueno, esas son, digamos, las dicotomías y los planteos que nos ocurren en este siglo XXI, en esta nueva forma de comunicación, en estas herramientas, que son los teléfonos celulares, verdaderas computadoras ambulantes y de seguimiento, y bueno, todo lo que ocurre a través de estos nuevos gigantes de la tecnología, ¿cierto? Y aparte, la búsqueda de elementos, digamos, simbólicos fuertes. Yo aquí podemos ver las imágenes de Bolsonaro con un trípode de una cámara haciendo una ametralladora y después Milei emulándolo con una motosierra que, claro,
O sea, eso, algo que se vea, algo que le represente a la gente algo palpable, algo concreto, no una idea como la justicia social, viste que por ahí algo real y concreto. Yo me parece de todas maneras que hay que buscar cuál es el atractivo del discurso que tiene Milei. O sea, porque vos hablás con aquellos que lo votan, sobre todo los jóvenes lo dicen que lo votan, los adultos tienen mucha vergüenza en decirlo. Si te habrá pasado, Sergio, hablando vos que tenés mucho contacto con gente, si tocás el tema político, la gente grande no le gusta hablar de Milei como diciendo que no lo va a votar o algo de eso. En cambio, el joven sí lo dice abiertamente. Se ve que el discurso tiene ese discurso, o sea, eso traer la revolución conservadora de Margaret Thatcher o de Ronald Reagan, le encontraron una beta donde la gente lo compró, pero lo compra de tal manera que cuando vos le preguntás, che, ¿y esto? No lo va a hacer, pero no importa, es el cambio. Yo espero que haga algo, porque todos dicen tienen la misma lógica, pero ¿y la educación? No lo va a hacer eso. ¿Y la destrucción de los derechos laborales? No va a poder hacerlo. Entonces, ¿cuál es el sentido de votarlo? O sea, indudablemente hay un atractivo en el discurso, no sé si es comunicacional, un poco como decís vos, Sergio, a través de esos videitos cortos, esa manera atorranta de hablar, diríamos, esa manera violenta de referirse a los demás, gritando, que los está... Que atrae a la gente, pero, o sea, con un riesgo terrible de que un montón de cosas se pierdan, y ante la respuesta de no creo que lo haga, es muy difícil hablar sobre algo que dice que va a hacer y que la gente que lo vota dice total no lo va a hacer, ¿no? Sí, sobre todo, además, tenemos la cuestión de los porcentajes, que no es de que gane, sino depende de la diferencia entre primero y segundo, si no llega a la mayoría. Es decir, que en lo que miden, por lo menos los distintos medios de comunicación, las encuestas y demás, es que estaríamos en un escenario de balotaje para el próximo, si no recuerdo mal, 22 de noviembre, ¿cierto? El 22 de octubre tenemos las elecciones nacionales, y luego en noviembre, el 19 de noviembre, este es segundo escenario, tal como ocurrió con Scioli y Macri, ¿no? Y depende cómo se comportan las fuerzas, será electo el próximo presidente de los argentinos. Así que sí, muy preocupado, pero obviamente que esto no se resuelve tampoco con la imagen, sino con acciones concretas. En ese sentido, el presidente constitucional actual no ha demostrado contribuir a esto, pero su ministro, que es el candidato, en cierta medida se ha movido y por lo menos ha tomado la iniciativa en muchas cosas. Pero bueno, veremos si esto alcanza justamente para atraer la cantidad de votos necesarios para tener una diferencia o para llegar más fuerte a ese escenario de balotaje. Hay una cosa también que es interesante que vos estabas comentando, Sergio, y que lo comentaba una antropóloga muy, pero muy destacada acá en Brasil, Esther Solano, que trabajó mucho con los movimientos de derecha y le hicieron una entrevista en Argentina que, bueno, algunas cosas que ya están colocadas ahí, ¿no? De que ellos no son captados por los radares, porque son movimientos que podemos decir así, muy bajo perfil. Otra antropóloga de acá dijo que quizás entendió que Bolsonaro ganaba cuando las personas que iban a los barrios muy populares y cuando la gente no podía dejar de hablar de Bolsonaro. Entonces acá hay una cuestión así de que hay una relación, según Esther Solano, libidinal, o sea, digamos, de afecto muy fuerte con el candidato, y que se logra a través de muchas cosas, a través de inclusive hasta de un etos de galán. Acá nosotros podemos ver que Bolsonaro siempre aparecía en un programa de una artista, de una presentadora brasileña, muy bonita. Ella fue esposa de Mick Jagger, por ejemplo, una modelo, Jiménez. Y Bolsonaro y Milei con la canosa y toda esa cuestión. Entonces vos fíjate cómo se va creando este mix de afecto, a lo cual, digamos, la razón no le entra, ¿no? Porque
una cuestión básica, hay una cuestión, digamos, de identificación sentimental, digamos, ¿no? Es complicado eso. Sí, Sergio. Sí, sí, esto es lo que nosotros estábamos volcando a través de las distintas notas, cómo no conocen justamente, ahí Osvaldo hacía referencia del voto joven atraído por este león, por la figura, los íconos que lo hacen representar en la campaña, y justamente el desconocimiento por falta de lo que ocurre acá en la actualidad, que se pueden ver en las distintas modalidades de enseñanza, afectados por la tecnología, si bien la tecnología acerca, pero la lectura en muchos casos ha disminuido muchísimo, inclusive hasta con problemas de leer fluidamente en estudiantes secundarios o en gente adulta. Así que sí, justamente el entrar por otros parámetros, que no es la comprensión, que no es la información adecuada, y bueno, eso es el monstruo que se está creando, ¿cierto? Hicimos una de las notas con estas mitologías griegas y demás, justamente con su cabellera, y bueno, hemos tornado de color nosotros también al contenido que le agregamos a las notas, ¿no? Sí, acá pregunta justamente Eduardo, ¿vive la libertad? Dice Mireille, la pregunta es ¿la libertad de quién? Y acá nuevamente colocamos lo que ellos entienden por libertad. O sea, es lo que por ahí se dice los significantes vacíos. Son palabras que cada uno las va llenando de contenido. La libertad sí, para ellos no es la libertad para nosotros, lo mismo que para nosotros. Tal es así que cuando habla de dolarizar la economía y cobrar el sueldo en dólares, piensan que se va a cobrar el monto actual en dólares. Una cosa increíble pero real, la devaluación o las dolarizaciones, todo lo contrario, vos tenés tu moneda, tu estado soberano y te vas a sumar a dónde, a qué país, y sobre todo con la pérdida de hegemonía mundial, hablando en serio en política internacional, de los Estados Unidos y su capitalismo y su eje hegemónico luego de la caída de la URSS, ¿no? En economía hablando. Pero bueno, son cuestiones que, fíjate vos, cómo sí, si vamos a ganar Milei, voy a cobrar en dólares y voy a vivir lo más bien. Es decir, que a lo irrisorio llegamos, al absurdo total. Yo quería puntualizar la última contradicción y después ya, no sé si Osvaldo tiene alguna otra pregunta más. La última contradicción que hay entre los diferentes movimientos, estos de la nueva derecha o derecha alternativa, alt-right, hay muchos nombres, ¿no? Porque, por ejemplo, acá se daba la contradicción de que Bolsonaro era absolutamente admirador de Donald Trump, porque supuestamente eran iguales. Y él se decía que Bolsonaro se vendía como el gran nacionalista y le hacía la venia a la bandera americana. Están las fotos de él haciéndole la venia como militar que es a la bandera americana. Y eso es el problema, que justamente hay una contradicción, digamos, es totalmente diferente Donald Trump de Bolsonaro y totalmente diferente Donald Trump de Milei, porque Donald Trump dice, los americanos primero, todo lo que sea materia económica, vamos a ver si primero le conviene a Estados Unidos y después vamos a ver el resto. Milei dice que no, que quiere abrir todo de nuevo, lo mismo que hizo Krieger Bacena, que hizo Martínez de Oz, que hizo Cavallo y que hizo Mauricio Macri, con lo cual o sea, exactamente, diametralmente opuesto. Y lo mismo que de alguna manera hizo Bolsonaro entregando gran parte del petróleo a los Estados Unidos. O sea, que vos fíjate que no es lo mismo. Son diametralmente opuestos, pero ellos se quieren mimetizar y parecer. Hay muchas fotos, he visto inclusive hasta toallas que veo que se te ha puesto de moda en Argentina, también toallas con los candidatos, donde está Milei con Trump y con Bolsonaro. Claro, lo ponen en el mismo tándem. Pero es absolutamente lo contrario. Ojalá fuera como Trump, que pensase en los argentinos, porque acá la cuestión, bueno, será, pero por lo menos
no va a ser un entregador de la patria, ¿viste? Un vendepatria, pero no, además es vendepatria. Sí, lo más difícil de comprender también es cómo con ese discurso logra insertarse más que todo en las clases populares, ¿no? Que era la base importante que tenía el peronismo. O sea, no es que es total y absolutamente, o sea, que invade, pero cómo está recibiendo, que quizás debe ser porque son los que más recibieron el problema, los que más sufren el problema de la inflación, del trabajo en negro o de la uberización de la economía. O sea, todo eso entonces creo que también se inserta mucho más en ese sector porque no encuentra respuestas del lado que se las tendría que dar, entiende, ¿no? Que en este caso sería el peronismo. Qué difícil. Y también te quería decir una cosa, Ramiro, con lo que vos dijiste. En realidad Bolsonaro participa más de la política de Milei, de liberar la economía, que lo que era Trump, ¿no? Sí, mucho más. O sea, es más parecido a Milei en eso, diríamos. E inclusive hasta en su lucha contra China. Lo que pasa es que la realidad se le impuso. China es el principal socio comercial de Brasil, pero los 2 primeros años era por la mañana, tarde y noche críticas contra China, contra el comunismo, inclusive le trajo problemas diplomáticos. El embajador chino acá varias veces hizo unos escandaletes diplomáticos de bastante importancia, ¿no? Sí, después paró un poco porque cuando fue lo de la pandemia se hizo amigo de Putin, y como Putin era aliado de Xi Jinping, entonces por carácter transitivo dejamos de se hizo amigo de Xi Jinping también. Pero no, en este nivel, gente, de infantilismo, es así. No crean que esto es ese nivel de infantilismo. Claro, Milei pareciera que es un poquitito más leído y estudiado que Bolsonaro, porque Bolsonaro realmente, pero bueno. Pero de todas maneras, la mirada infantil de las relaciones internacionales la tiene, ¿no? Sí. Pelearse con China, pelearse con Rusia, o sea, pelearse casi con la mitad del mundo, con India, hacerse amigo de Israel y de Estados Unidos, nada más como su único objetivo político de política internacional, parecería. Dice, después comerciarán los privados, pero ¿cómo van a comerciar los privados si no hay un apoyo del Estado, ¿no? En esa instancia. Claro, porque él dice que va a romper con China, principal socio comercial argentino, con Lula, porque es socialista, segundo socio comercial. O sea, no va a quedar con los nadie. BRICS. Con los BRICS. Sí, pero va a dolarizar la economía, así que ahora los BRICS que quieren comercializar con moneda propia para desdolarizarse, van a... O sea, no, pues se rompe con los BRICS también, o sea, no, su política es realmente un retroceso desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista interno, desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista económico. Es espantosa en todos los aspectos, ¿no? Sí, es un despropósito de la política soberana, económica, es decir, realmente un monstruo, ni cabeza ni pies. Bueno, Sergio, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Gracias. Un gustazo tenerte con nosotros. Y vamos a seguir la próxima con esto. Osvaldo, un abrazo a la gente de la FM Impacto de Villa Gobernador Galvez, al doctor de Petris y el blog Arrabal Jurídico. Bueno, vayan a ver la revista electrónica de Puño y Letra Web. Bueno, muchas gracias, Sergio. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Un abrazo, hasta la próxima.